Bien, entonces comenzamos este primer resumen muy rápido, muy corto, muy sintético, para que miremos cómo los conceptos fundamentales que se han trabajado a lo largo de estos años en este curso de lingüística y psicoanálisis. Para hoy quisiera entonces empezar como empezamos con lo más fundamental y es mirar las diferencias específicas de qué es el lenguaje humano. Pues sabemos, hemos oído hablar del lenguaje de las matemáticas, lenguaje musical, lenguaje de programación, lenguaje poético. Los animales también evidentemente tienen un lenguaje en el mundo natural, también se evidencia un tipo de lenguaje. Entonces, es importante que miremos cuál es la especificidad del lenguaje humano. Bien, entonces, hablar del lenguaje humano, en primer lugar, hay que decir que este consta de tres dimensiones. Es decir, el lenguaje humano es un infinito discreto, es decir, es un conjunto discreto, es un conjunto cerrado, es un conjunto finito. Podríamos contar cuántas palabras tiene una lengua, podemos contar cuántos fonemas tiene una lengua. Con esos elementos, en todo caso, podemos hacer sucesiones infinitas. Uno podría empezar a agregar a una frase elementos y más elementos e irse hasta el infinito. El lenguaje humano es un infinito discreto. El lenguaje humano nos permitió la capacidad del desplazamiento en tiempo y en espacio. Del aquí y el ahora pasamos al allí y al después y al antes. También para eso es lo que nos da la posibilidad de tener nociones abstractas. El lenguaje humano también nos posibilita tener una atención conjunta, es decir, que compartamos algunos objetivos como humanos. Algunos animales tienen esta característica, pues por supuesto, por ejemplo, cuando van a cazar, pero lo que diferencia el lenguaje humano es que las tres dimensiones ocurren y se dan al tiempo para poder hablar de un lenguaje humano. Bien, pero entonces también tenemos tres condiciones para poder decir que un lenguaje es un lenguaje humano. Primera condición es que tiene que tener hablantes nativos, es decir, que sea la lengua una lengua materna. Segunda condición es que el lenguaje es algo que posibilita hablar de casi todo. No digo todo, aunque los lingüistas dicen que todo, pero casi todo. Por el psicoanálisis sabemos que no se puede hablar de todo. Y una tercera condición es que haya un grupo humano que reconozca una lengua como su lengua. Ahora bien, ya para terminar, mencionemos las propiedades que tiene el lenguaje humano. El lenguaje humano tiene, o más bien como su propiedad, una primera, la modularidad, es decir, lo podemos pensar como sistemas modulares. Hay sistemas, subsistemas, y todo esto se va estructurando para hacer el lenguaje. Hay elementos constituyentes, es decir, elementos que se pueden reemplazar por otros elementos constituyentes, elementos como por ejemplo un pronombre que puede reemplazar un sustantivo, etc. Y lo que podemos denominar la recurrencia, es decir, cómo estos elementos constituyentes pueden recurrir, es decir, pueden aparecer y los podemos usar una y otra vez. La productividad, es decir, cómo el lenguaje humano nos permite producir cosas nuevas, por ejemplo, los neologismos.
La arbitrariedad, en ello nos detendremos un poco más cuando estemos hablando de Saussure. Eh, la arbitrariedad que, es decir, el lenguaje es algo totalmente inmotivado, no hay una causa. Y como corolario de esta arbitrariedad, pues tenemos lo que conocemos, lo que se conoce como la dualidad, es decir, la dependencia del contexto. Una palabra puede tener diferentes significados y es solamente el contexto el que nos podrá decir cuál es. De eso también hablaremos más adelante con Saussure. Y la variabilidad, es decir, la diferencia, la diversidad que tiene el lenguaje, por ejemplo, lo que da la posibilidad de que haya múltiples dialectos, tonalidades, etcétera. Y bien, este entonces fue el primer resumen de nuestro curso de lingüística y psicoanálisis.